Me habían comentado que el tema o el libro que ustedes están leyendo aquí es el libro de Éxodo. Y hay una secuencia de estudios, ¿no? Así que hoy nos toca continuar con el capítulo 25. Entonces yo voy a tomar un poco la lección de lo que fueron los otros capítulos. ¿Qué les parece? No. Yo sé que tenemos allí unas enseñanzas muy claras. Así que yo le quiero invitar a abrir su Biblia allí en Éxodo capítulo 25. ¿Sí? Y, y cuando nosotros miramos este pasaje, eh, ya podemos entender, la semana anterior, bueno, se empieza a hablar de un tema de el dar, y el Señor está pidiendo algo a su pueblo aquí, porque hay un proyecto, porque hay una construcción de algo, y tiene que ver con el tabernáculo, ¿sí? Nosotros luego vamos a leer la parte que nos corresponde, pero yo quiero que pensemos en esto, ¿no? Cuando vemos esta imagen del tabernáculo aquí, recordamos que el Señor estaba pidiendo para la construcción de esto, de este tabernáculo, de este lugar donde el Señor quería identificarse con su pueblo, donde quería hacer una comunión con Él, que se estaba pidiendo ofrendas voluntarias, ojo, voluntarias. No tenía nada que ver con ver cuánto tiene, ver su chequera, era voluntario, porque así es el Señor. El Señor no forza a nadie. La segunda cosa que yo veo aquí es que Él estaba también hablando o pidiendo algo que sabía que el pueblo tenía. Entonces, pues si el pueblo estaba peregrinando allí, ¿cómo podía tener si se pedía mucho, parecía, para el pueblo que estaba botado ahí por el desierto? Pero si usted mira capítulos más antes, usted mira que ellos tuvieron todo esto de Egipto mismo. Y es interesante cómo ellos hallaron gracia delante de los ojos y cuando salieron, llévense todo, tomen, y tuvieron cosas para dar. Así que Dios no podría pedirles algo que sabían que no tenían. Importantes estos detalles, estas pautas, ¿sí? Y algo que me llama mucho la atención es ver cómo el pueblo respondió para esto. Y si algo nosotros tenemos que aprender es que cuando Dios habla, el pueblo escucha lo que dice el Señor con atención, pero solo le va a producir hacer una cosa y es responder. Y el pueblo respondió con obediencia y alegría, a tal punto que la Escritura dice que Moisés luego tuvo que decir, paren, ya, basta, ya tenemos. Lo que se construía no era algo barato. Se necesitaba mucho oro, se necesitaba lienzo, se necesitaba cosas que tenían mucho valor. ¿Y cómo era posible que el pueblo sí podía hacerlo? Bueno, porque Dios sabía, y Dios sabe cómo somos. Dios sabe qué tenemos, Dios sabe porque Él nos ha dado. Muy importante esto, Él nos ha dado. Entonces, este era el proyecto. Y cuando vemos allí un poco el plano, ¿no?, de lo que se iba a construir, llegamos hoy a entender que allí habían ciertas cosas que ustedes ya las estudiarán luego, pero a mí me toca solo una hablar el día de hoy, ¿sí? El altar de bronce, la fuente, el candelabro de oro, ¿sí? Y la mesa para el pan de la propiciación. Dicho de otra manera, la mesa para el pan de la presencia también se traduce. Y el altar de incienso. Y también era el arca del testimonio. Y por último, el propiciatorio. Entonces vamos a llegar ya a estudiar un elemento, una parte de la construcción que tenía que ver con la mesa del pan. Y para eso ponga su mirada allí y abra en Éxodo capítulo 25, versículos 23 hasta el 29. Cuando nosotros vemos este pasaje también vemos que se repite más adelante en el libro de Éxodo capítulo 37. Y quiero decirles algo, hermanos, cuando se repiten las cosas, cuando Dios lo vuelve a marcar es porque todo es importante, pero es de suma importancia, es muy importante que podamos entender esto. Y es como que Dios recuerda una vez más, no olvides esto. Es como cuando la palabra en los Salmos aparece y dice Selah. Eso significa que pare y piense.
no vaya de largo. Y es lo que pasa aquí. Por eso usted ve allí dos pasajes. Entonces, la Biblia dice que el Señor había dicho, ¿no? De esta manera. Éxodo capítulo 25, versículos 23 hasta el 29. Haz una mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 70 de alto. El versículo 24 dice, recúbrela de oro puro y ponle en su derredor una moldura de oro. Entonces, haz también un reborde de 20 centímetros de ancho y una moldura de oro para ponerla alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos a sus 4 esquinas, donde van las 4 patas. Va describiendo esta mesa, la mesa de la propiciación. Los anillos deben quedar junto al reborde, a fin de que por ellos pasen las varas para transportar la mesa. Esas varas deben ser de madera de acacia y estar recubiertas de oro. También debe ser de oro puro sus platos, sus bandejas, así como sus jarras y sus tazones para verter las ofrendas. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que éste esté ante mí siempre. Ofrendas. Entonces usted ve una mesa allí y no era cualquier mesa. La madera que se pedía no era cualquier madera. No sé cuántos conocen la madera de acacia. Nunca pensé conocer la madera de acacia hasta que por casualidad compré una guitarra y la guitarra tenía el mástil donde usted pone los dedos allí de acacia. Y yo decía, ¿por qué? Y el que me vendió decía, porque la acacia es la única madera que es como un plástico y no se destruye. ¿Sí? Y no se destruye. Entonces era una madera fina, es una madera fina. Pero lo interesante también era que no era solo la madera, sino que debía cubrirse de oro a la madera. Qué exigencias, ¿no? Y esos anillos, esas cosas que van al lado, ¿no? Ya vamos a ver un poco la imagen porque llegamos a esto. Así era el arca. Usted se puede imaginar, el pueblo necesitaba construir esto y todos los elementos que constituían lo que era el tabernáculo necesitaban también que sean movibles, porque el pueblo estaba peregrinando. Entonces usted por eso puede entender la explicación de las 2 varas largas, porque el pueblo llevaba a sus hombros de esto cuando desarmaban la carpa y caminaban allí, ¿no es cierto?, en el desierto. Están allí en el Sinaí y están caminando y necesitan entender esto que el Señor quiere mostrar al pueblo. Cuando yo estoy mirando esto, digo, bueno, ¿qué es el tema de la mesa? La Biblia dice que cuando hablamos de la mesa, o cuando usted mira o piensa un poco en lo que es una mesa, yo me siento con mis amigos a la mesa y nos sentamos a comer, nos sentamos a compartir, estamos juntos, tenemos comunión en un lugar así, comemos, nos invitamos, quizás usted sabe lo que es sentarse en una mesa con amigos y es reír, ¿no? Y yo pienso también en lo que esta mesa realmente estaba enfatizando para el pueblo mismo. ¿Qué era lo que Dios quería decir al pueblo? Mira, la primera cosa que se enfatiza es que Dios quería hacer la provisión para el pueblo de Israel. Dios quería aclarar esto. Yo voy a ser quien se va a sentar contigo siempre. Yo voy a estar allí contigo. Yo voy a proveer. Porque la mesa no se presenta solo como mesa vacía, sino que se presenta con pan. La segunda cosa es que el Señor iba a expresar la comunión íntima que existe entre Dios y su pueblo. Qué interesante, ¿no? Proveer una comunión íntima. Esto es el pueblo de Israel. Esto es la nación escogida por Dios. ¿Qué implicaciones tiene con nosotros? Pero es importante que nosotros podemos ver atrás y tirar esos hilos, porque hablan de un futuro. Porque de la misma manera que estaría siendo fuente de provisión para Israel, el Señor ha hablado, ¿no es cierto?, que nosotros somos la nación santa, pueblo adquirido por Dios,
Pero nos dice, ¿para qué hemos sido adquiridos por Dios? No para creernos más que nadie, sino para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. En otras palabras, que nosotros podamos dar testimonio de esa provisión de Dios, de esa comunión íntima que ahora tenemos con Dios. Entonces, cuando uno mira estos significados, es tan hermoso. Créame, hermano, a veces uno deja de mirar esto en el Antiguo Testamento y ver cómo esos hilos tienden a un futuro y te llena de esperanza, porque el corazón mira con una profundidad tan grande el amor de Dios. Alguien dijo una vez, es importante que mires al Antiguo Testamento para que puedas entender el Nuevo Testamento. Y decía, me acuerdo tanto, estábamos en una reunión, en un retiro en Lita, y tomaba la guitarra, decía, es como el mástil y la caja de la guitarra, necesitan para que salga una melodía hermosa. No se puede apartar. Y esto es lo que se mira aquí. Una parte de la belleza de Dios, una parte del cuidado de Dios para su pueblo. Estaba tratando con su pueblo. Este pueblo que era casi como nosotros, rebelde, ¿o no? Lamentablemente, tenemos que reconocerlo, que era como nosotros. ¿Sí? ¿Cuántas veces el Señor le mostró la fidelidad de Dios, mostró la provisión de Dios y este pueblo rápido se olvidó? Y Dios nuevamente tenía que abrazar. La Biblia dice que levantaba reyes, ¿no es cierto? También así usted mira la historia y dice, no somos algo aparte, somos tan semejantes. Pero qué interesante que las cosas se escriben para que podamos entender la inmensidad de este Dios. Y no para que se repitan, sino para que podamos ver esa belleza también que implica la obediencia. Y podamos ver cómo Dios también ha bendecido, ¿no es cierto?, cuando los hombres han obedecido. Entonces, ¿cuáles son estas implicaciones? Algunos dicen que los panes estaban colocados perpendicularmente. La Biblia habla de una cosa interesante, ¿no? Y cuando tú miras esto, sí es importante aclarar todo esto que contenía la mesa. Oro, no era algo que era barato, pero este oro hablaba de esa deidad de Dios. Este oro no solo era puesto allí al azar, el oro no era producido o no es producido por la tierra. Escuche bien, más bien él es separado de la tierra. Eso es un dato interesante. Así que en cuanto a la deidad de Cristo, no fue de esta tierra, él era Dios. Por eso nosotros vemos aquí el tema del oro, pero también era un tema de madera. Y esta madera habla también de su humanidad. 100% hombre y 100% Dios. Esta madera era un producto de la tierra, en cambio, pero no estaba sujeta a una acción química de la tierra. Entonces, del mismo modo, nuestro Señor tuvo un cuerpo hecho de polvo de la tierra, escuche bien, y concebido en el seno de una virgen, mostrando su humanidad y mostrando su deidad. ¿Qué otra cosa vemos en la mesa? El pan. Y tiene que ver con Cristo mismo como el dador de la vida. Algunos dicen, es que ¿cómo puedes ver a Cristo allí si son 12? Y la Biblia sí dice que estos 12 panes que estaban allí representaban a las 12 tribus de Israel. Y él quería hablar que a las 12 tribus de Israel no iba a faltar provisión, no iba a faltar nada. Y tenía que ver con esto. Pero ¿y cómo es Cristo? Si era Cristo, entonces debía estar solo un pan, dice. Mira, luego el Señor en el Nuevo Testamento toma esta misma referencia porque recuerden que esta era la ofrenda que se ponía allí. Y esto iba a recordar que Dios nunca iba a faltar. Y luego el Señor va a decir en el Nuevo Testamento, yo soy el pan de vida. Es decir, ustedes pueden comer un pan que al final no les va a saciar, pero yo soy el pan de vida y el que come de este pan no tendrá hambre jamás. Qué hermosa esa simbología, ¿no? Qué hermoso cuando te lleva al futuro. A mí me encanta.
Pero estos elementos, por eso, en el Antiguo Testamento solamente son sombras de estas de estas realidades que han llegado ahora a la iglesia en el Nuevo Testamento, a la iglesia neotestamentaria. Y por eso quizás podemos quedarnos hablando más de esto, acerca de cómo estaba, cómo lo llevaban. Sí, pero yo quiero que miremos acá. Y mira que la mesa tiene que ver con una figura de Cristo. Y hay 3 a 4 aspectos de allí que nos hablan que es una mesa de salvación. Es una mesa de provisión. Providente. Dios mirando hacia el futuro. Esta mesa también habla de la cena del Señor. Y esta mesa también habla de las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor tomó pan y vino y estaba diciendo lo que iba a volver a hacer cuando estemos con Él? Y lo que dijo a la iglesia, porque hay 2 ordenanzas a la iglesia local que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el bautismo y la cena. Y esto es tan interesante que solo aquel que está comulgando con Cristo, que solo aquel que ha nacido de nuevo puede entender lo que esto significa. No hablamos de la teoría de la transustanciación cuando cenas y que esto literalmente se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo, no. Pero hablamos de lo que esto significa, el valor tan grande que esto trae a nuestra vida. Cristo mismo habiendo sido nuestra provisión. Cristo mismo habiendo sido aquel que estableció una relación íntima con nosotros. ¿Eso le alegra, hermano? A mí sí. Porque la verdad es que si podemos ver nuestras relaciones, a veces hemos perdido amigos, pero Él es nuestro amigo fiel. Cantábamos hace un momento, te desprecian tus amigos. Cuéntaselo en oración y en sus brazos de amor tierno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Él cambiará tu corazón, porque se trata de nosotros. Y esa es la relación que Dios establece. Entonces, esta figura, ¿no es cierto?, es una mesa de salvación. Nuestro Señor dio una parábola, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículo 1 al 10. Por favor, pon allí atención. Mira aquí, vamos a leer un poquito. La palabra de Dios dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y dice aquí, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los que no quisieron, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y el otro a sus negocios, y otros tomando, dice, a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó mucho. Y la palabra de Dios dice que enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos, buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. En otra traducción va a decir que vayan por las calles y traigan a los cojos, a los mancos, a los ciegos. ¿Sabe qué? Eso éramos nosotros. Porque el Señor quiere sentarse con nosotros, representa nuestro pecado. Y eso es lo que el Señor quiere compartir. El pan de vida y establecer una relación con nosotros. Así que esta historia nos habla de esta boda, ¿no es cierto? De esta mesa de salvación, donde el Señor quiere compartir con nosotros. Pero también es una mesa de provisión.
Cuando hablábamos del pan, ¿no es cierto? Se dice que cada sábado tenía que ir el sacerdote y tenía que cambiar el pan. Y era interesante, ¿no? El tema de recordar siempre solamente el sacerdote, porque habían dos lugares en el tabernáculo. Uno era el lugar santo y el otro el lugar santísimo. Estaba dividido por un velo. Y es como cuando uno se para acá, ¿no? Es como que fuese esto así, que hay algo que divide. Y por eso ahora ya no hay nada que divide, porque la Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. Y se rasgó no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Porque ese Dios estaba tan comprometido con su palabra, con lo que Él había dicho acerca de establecer una relación, que vio esa incapacidad para nosotros. Y Él bajó, Él se humanó. Él estuvo para recordar eso que Él se tomaba en serio, que Él quería ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que esto que vemos aquí nos habla también de una mesa de providencia. Dios, siendo el creador, provee toda la comida necesaria para nosotros, ¿o no? ¿Ha faltado el pan? No. Creo que a veces falta porque nosotros somos escogidos. Y decimos, no quiero las... No, yo quería filet mignon. Y bueno, hay una buena costilla también, ¿no? Y está bien. Por eso a veces creemos que nos falta. Porque a veces vemos nuestros caprichos, nuestros gustos de ahí. Y no falta, Dios da todo lo necesario, ¿no? Esta mesa también habla de la cena del Señor, como fue instituida por el Señor horas antes de su muerte en la cruz. Y esta es una mesa para creyentes. Entonces, la mesa para el pan de la proposición es una prefiguración de Cristo como el sustentador de la vida espiritual del creyente. Y por último, hablando de esas bodas, hermano, de las bodas del Cordero. Por eso Apocalipsis dice, ¿no? Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya, porque el Señor nuestro poderoso Dios reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Hermano, los cojos, los sordos y todo lo que hace una lista, esos seremos nosotros. Y esta mesa es, ven, siéntate conmigo, comparte. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero estar en tu vida y que tú veas la provisión siempre. Por eso, escribe, dice allí el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. No son palabras mentirosas. Estas son palabras verdaderas. Hermano, qué importante es que nosotros podemos ver en este sentido lo que era la mesa, pero también miremos Jesús como el pan del cielo. Y aquí vemos que la Biblia dice que aquel verbo, ¿no?, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se acuerdan la oración del Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A quién estaba enseñando el Señor a orar? ¿Pero quiénes estaban delante de Él? Eran judíos. El judío podía entender qué significaba esto profundamente. Luego, claro, nosotros entendemos también esa profundidad mirando los hilos que esto trae. Y por eso el Señor dice, ¿no? Cuando oréis así, dice, y habla de, danos hoy nuestro pan de cada día. Saben que cuando ellos salieron de Egipto, no se olviden, es como caminar y decir, bueno, ¿y cuánto vamos a sembrar? ¿Cuánto vamos a comer? El pueblo pidió carne. Y se acuerdan lo que hizo el Señor, ¿no? Sin necesidad de... Ustedes saben, los que conocen la siembra,
que para sembrar no es que hoy plantas el maíz y mañana ya cosechas. Y Dios fue fiel con su promesa a su pueblo. Porque ese es el Dios poderoso que se hace presente aquí en nuestras vidas hoy. Entonces, Jesús, como el pan del cielo, también nos recuerda que Él es el pan de vida. Juan capítulo 6, 35 dice que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El capítulo 6 mismo, versículo 48 y 51 dice: yo soy el pan de vida. Y les recuerda esto aquí en el versículo 29. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera, tenga vida. Y dice aquí que yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le diere es mi carne, la cual yo daré, ¿qué dice aquí? Por la vida del mundo. Eso nos recuerda esta simbología. Esto es mirar atrás y decir qué implicaciones tienen en el futuro. Y realmente no están desconectadas, son tan hermosas, hermanos, porque nos enseña grandes promesas de Dios para sus hijos. Para nosotros, el pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también esta mesa que tenía el pan, y hablando del pan como el pan del cielo, Jesús mismo, habla del verdadero maná del cielo. Por eso le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios, escuche bien, es aquel que descendió del cielo y da su vida por el mundo, por nosotros. Qué hermoso, ¿no? Porque aquellos que sabían muy bien la ley no estaban mirando al Mesías que estaba allí con ellos. Viendo, teniendo ojos, ellos no veían. Teniendo oídos, no escuchaban. Y más bien eran detractores, incrédulos. Delante de él estaba el Mesías. Si miras atrás, solamente es un foco del futuro. Solamente es un foco de esto que hoy estamos viviendo. Una íntima comunión con el Señor. Sentados en la mesa, disfrutando del pan, siendo agradecidos porque no ha faltado el pan de vida. También nos habla de que todos los que comen su carne y beben su sangre tienen vida eterna. Hermanos, decía hace un momento, no creemos, no predicamos la teoría de la transustanciación. No creemos que cuando estamos compartiendo la mesa en la cena del Señor, nos estamos comiendo literalmente carne y sangre. Son símbolos. Pero esto dice la Biblia: yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ahí está, ¿no? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis la sangre, no tenéis vida para vosotros. Es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Cómo? Así preguntaban ellos. Y el que come de mi carne y bebe tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Esa permanencia de hoy, hermanos. Y dice: en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo
por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esa es la simbología, hermanos. Por eso, este acto de alimentarse de Cristo por la fe simboliza lo que hacemos de tanto en tanto, la Santa Cena. Y podemos recordar, conmemorar, mirando atrás, desde siempre, una promesa de Dios para nosotros. Ahora, nosotros no somos descendientes o no formamos parte de alguna de las 12 tribus de Israel, somos del pueblo gentil. Hermanos, no nos ha hecho un lado, no somos diferentes a esto, porque el corazón de Dios, cuando habla de que Él escogió a Israel y hablaba de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, hablaba de un Salvador, no de una super raza, de un Salvador, que el pueblo habría de anunciar, de donde habría de venir el Mesías para salvar al mundo. Y ahora que nosotros somos la Israel espiritual de Dios, porque no lo somos en descendencia, se nos dice lo mismo y no cambia el principio. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando yo miro esto en Corintios y habla del simbolizar lo que siempre practicamos acerca de las Santas Cenas, el Señor dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, ¿sí se da cuenta cómo esto se ha conectado? Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego dice que asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan, escuche, dice, y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Dice, todas las veces que sean, pero que se tenga claro lo que se anuncia. Y dice, la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Qué hermoso será, ¿no? Hay una canción que dice, qué hermoso será cuando venga el Señor desde el cielo a buscarnos. Con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá por nosotros. Y juntarnos en esa escena maravillosa. Por eso quiero concluir en esta mañana pensando de esta manera. Hermanos, esta es la mesa que Dios ha preparado para sus hijos, quienes son amados por Él. Esta es la mesa que Dios ha preparado para sus hijos, quienes son amados por Él. ¿Usted es amado por Él? Amén. ¿Sabe por qué? El amor de Dios se mostró sacrificado en la cruz. Ese fue el amor de Dios. No fueron palabras, no fueron simplemente palabras que se llevó el viento. Él mostró su amor. Y esta es la misma exigencia que Dios tiene para nosotros. Que no le amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Que Dios está buscando a aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que Dios no se complace con un pueblo que es de labios para afuera, sino que a través de la historia vemos un Dios tan comprometido con lo que ha dicho y no ha fallado a su palabra. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que Dios aliente nuestros corazones, hermanos.